Mi nombre es Elara Soto, y hace 3 meses vi a mi directora desechar lo que ella pensó que no eran más que viejos apuntes y hojas de cálculo desordenadas. Se paró detrás de mi estación de trabajo, anunció a todo nuestro equipo que mi año de esfuerzo dedicado era un desorden inútil, y luego presionó borrar mientras más de 20 personas observaban. Lo que realmente borró fue el alma invisible que mantenía unida a nuestra empresa. Y cuando mi teléfono vibró 30 segundos después con una oferta de trabajo de $500,000, me di cuenta de que ella acababa de entregarme el arma perfecta para la destrucción más satisfactoria que jamás hubiera imaginado. Antes de contarte exactamente cómo ver su pánico se convirtió en el momento más dulce de mi vida profesional, por favor, tómate unos segundos para darle me gusta a este video y suscribirte. Porque lo que estoy a punto de compartir te mostrará cómo un momento de crueldad puede salir mal de maneras que parecen imposibles hasta que suceden justo frente a ti. Y créeme, necesitas escuchar cada detalle de cómo se desarrolló esto. Déjame llevarte a donde todo esto realmente comenzó, porque las historias de venganza siempre empiezan mucho antes de que la venganza ocurra. Hace 18 meses me uní a Soluciones Élite como coordinadora de relaciones con clientes. La descripción del trabajo sonaba monótona: mantener registros de comunicación, programar seguimientos, rastrear métricas de satisfacción del cliente. Lo que no mencionaron fue que nuestra empresa estaba perdiendo cuentas más rápido de lo que nadie quería admitir. Y la persona anterior en mi puesto había durado exactamente 4 meses antes de renunciar sin previo aviso. Mi directora, Bruna Acosta, dejó claro desde el primer día que consideraba mi papel un gasto innecesario. Era una de esas personas que creía que las relaciones comerciales eran puramente transaccionales: enviar facturas, entregar servicios, cobrar pagos, repetir. La idea de que los clientes pudieran desear una conexión humana real le era ajena a su enfoque sistemático de todo, pero vi algo diferente en esas primeras semanas. Cuando revisé nuestros archivos de clientes, encontré página tras página de registros de comunicación secos, que parecían conversaciones de robots, sin personalidad, sin calidez, sin indicio de que alguien en nuestra empresa se hubiera molestado en aprender algo personal sobre las personas que nos enviaban miles de dólares cada mes. Así que comencé a hacer algo que parecía radical en ese ambiente. Empecé a tratar a nuestros clientes como seres humanos reales. Cuando Arturo Méndez, quien dirigía una startup tecnológica de tamaño mediano, mencionó durante una llamada de rutina que su perro rescatado, Toby, acababa de ser operado, tomé nota. 2 semanas después le di seguimiento preguntando cómo iba la recuperación. Le sorprendió tanto que alguien se acordara. Pasó 20 minutos contándome sobre su viaje de fin de semana para encontrar una clínica de rehabilitación especializada para mascotas. Cuando Claudia Río celebró el 10º aniversario de su firma de diseño, le envié un mensaje personalizado reconociendo el hito y preguntando sobre sus planes de expansión creativa. Terminó programando una sesión de consulta adicional que generó $12,000 de ingresos inesperados. No eran grandes gestos ni regalos caros. Simplemente escuchaba cuando la gente compartía partes de sus vidas, recordaba lo que les importaba y hacía seguimientos de maneras que demostraban que realmente me preocupaba su éxito, más allá de lo que nos pagaban. Bruna nunca entendió lo que hacía. Pasaba por mi estación de trabajo y me veía escribiendo lo que parecían notas de conversación casual, y podía sentir su desaprobación irradiando por la oficina. Durante nuestras revisiones mensuales, Bruna hojeaba mis informes de actividad con visible frustración. ¿Por qué pasas 45 minutos en llamadas que deberían durar 15? Preguntaba, golpeando su bolígrafo contra el portapapeles. Las métricas de eficiencia muestran que procesas menos interacciones por hora de lo óptimo. Intenté explicar que conversaciones más largas estaban construyendo relaciones más fuertes, que los clientes solicitaban específicamente trabajar conmigo en nuevos proyectos, que nuestra tasa de retención había mejorado un 37% desde que comencé a personalizar nuestro enfoque. Pero Bruna solo se preocupaba por los números que encajaban en sus fórmulas de hoja de cálculo.
Lo que no se dio cuenta es que yo estaba construyendo algo mucho más valioso que registros de llamadas eficientes. Me estaba convirtiendo en el puente entre nuestra empresa y las personas que nos mantenían en el negocio. Mateo Vargas, dueño de una cadena de cafeterías boutique, comenzó a llamarme directamente cuando necesitaba algo, en lugar de pasar por nuestro número principal. Me dijo que apreciaba hablar con alguien que recordaba que le apasionaba el abastecimiento sostenible y que su hija estudiaba economía del comercio justo en la universidad. Sofía Luna, cuya agencia de marketing representaba nuestro tercer ingreso mensual más grande, comenzó a recomendar nuestros servicios a otras empresas específicamente porque disfrutaban nuestras conversaciones sobre su trabajo voluntario de fin de semana en un refugio de animales y la colección de libros de cocina antiguos de su abuela. Mes tras mes, vi cómo nuestras puntuaciones de satisfacción del cliente subían, mientras Bruna seguía enfocada en métricas de eficiencia que no captaban el punto. Ella estaba midiendo la rapidez con la que podíamos procesar interacciones, mientras yo estaba construyendo la lealtad que determinaría si esas interacciones seguirían ocurriendo en absoluto. El punto de quiebre llegó durante nuestra reunión anual de planeación estratégica. Nuestro CEO, Octavio Guzmán, estaba revisando el rendimiento del departamento cuando mencionó que la retención de clientes había alcanzado un máximo histórico. Elogió específicamente nuestro enfoque de gestión de relaciones y sugirió expandir la estrategia de toque personal a otros departamentos. Observé la expresión de Bruna cambiar cuando el crédito por la mejora en la retención recayó en lo que ella consideraba mis métodos ineficientes. Después de que terminó la reunión, me acorraló cerca del almacén. «No sé qué tipo de numerito estás mondando, Elara», dijo, con la voz tensa por la ira contenida. «Pero esta empresa tiene éxito por su excelencia profesional, no por conversaciones sociales con los clientes». Me asignó la tarea de completar una auditoría exhaustiva de todas las interacciones con clientes durante el último año, exigiendo documentación detallada de cada comunicación, cada nota de seguimiento, cada esfuerzo de construcción de relaciones que había hecho. Claramente su intención era castigarme, cientos de horas de trabajo burocrático, que me alejarían de la construcción de relaciones que impulsaba nuestro éxito. Pero abordé el proyecto de auditoría con la misma atención al detalle personal que aplicaba al trabajo con los clientes. Creé registros intrincados que mostraban no solo qué comunicaciones habían ocurrido, sino cómo esas comunicaciones se habían traducido en resultados comerciales. Documenté las referencias de marketing que Sofía había generado, los servicios ampliados que Arturo había adquirido después de que discutimos los planes de crecimiento de su startup, la renovación de contrato que Mateo había firmado antes de tiempo porque confiaba en nuestra asociación. La auditoría final tenía 53 páginas de pruebas de que la atención personal a las relaciones con clientes era directamente responsable de más de $200,000 en ingresos adicionales. Cada conversación informal sobre planes de fin de semana o celebraciones familiares había fortalecido lazos comerciales que los competidores no podían replicar con su enfoque profesional genérico. Estaba orgullosa de esa auditoría. Representaba no solo un año de trabajo, sino un año de conexiones genuinas que habían transformado la forma en que nuestra empresa se relacionaba con las personas que confiaban en nosotros para sus negocios. Lo que sucedió a continuación fue aún más devastador. Bruna convocó una reunión de todo el departamento un martes por la mañana a finales de otoño. Anunció que necesitábamos revisar nuestros protocolos de relación con el cliente y que mi auditoría serviría como estudio de caso para la discusión. Asumí que finalmente estaba lista para reconocer que la atención personal impulsaba nuestro rendimiento mejorado. En cambio, me indicó que mostrara mis archivos de auditoría en la pantalla principal de la sala de conferencias mientras todo el departamento observaba. Luego comenzó a diseccionar cada nota personal, cada detalle de conversación, cada esfuerzo de construcción de relaciones como evidencia de violaciones de límites poco profesionales. Este es exactamente el tipo de ineficiencia que socava nuestros estándares de servicio, declaró, desplazándose por meses de cuidadosa documentación. La cháchara personal sobre mascotas y pasatiempos no tiene cabida en las comunicaciones empresariales. Estos archivos representan un fracaso total en el mantenimiento de una distancia profesional adecuada.
Sentí cómo el calor se extendía por mi cuello mientras 23 compañeros de trabajo la observaban destrozar un trabajo que había generado ingresos significativos para nuestra empresa. Ella estaba presentando mi mayor logro profesional como una lección de lo que no se debe hacer. Pero entonces hizo algo que cruzó una línea que nunca esperé que cruzara. Abrió el archivo que contenía toda mi base de datos de auditoría, cada nota de cliente, cada detalle de relación, cada registro de conversación que probaba cómo la atención personal impulsaba el éxito de nuestro negocio. Su dedo se movió hacia la opción de eliminar mientras seguía hablando de la necesidad de estándares profesionales. Todo este enfoque es basura, anunció, con la mano sobre el comando de eliminación. A partir de hoy, volvemos a protocolos de comunicación con el cliente eficientes y profesionales. Y luego, hizo clic en eliminar. Vi un año de construcción de relaciones desaparecer de la pantalla, 53 páginas de conexiones documentadas que habían generado cientos de miles de dólares en ingresos, desaparecidas en un momento vengativo. El silencio en la sala de conferencias fue absoluto mientras todos procesaban lo que acababa de suceder. Bruna se apartó de la pantalla con una expresión de satisfacción, claramente esperando que aceptara esta humillación y comenzara a reconstruir mi trabajo según sus métodos preferidos. Pero había cometido un error crucial. Mientras destruía mi documentación, no había destruido las relaciones reales que había construido. Los clientes que confiaban en mí, que me llamaban directamente, que habían compartido detalles personales sobre sus vidas y negocios, esas conexiones existían en sus corazones y mentes, no en nuestros archivos de computadora. Y aparentemente, algunas de esas conexiones habían estado prestando más atención a la dinámica de nuestra empresa de lo que nadie se dio cuenta. Mi teléfono comenzó a sonar antes de que Bruna terminara de explicar sus nuevos protocolos de eficiencia. Adelante y suscríbete al canal ahora. La identificación de llamadas mostraba Socios Vanguardia, una firma consultora que se había formado recientemente, cuando 3 antiguas colegas se fueron para iniciar su propia empresa. Salí de la sala de conferencias para atender la llamada. Mis manos aún temblaban por ver mi trabajo eliminado frente a todos. «Elara», dijo la voz al otro lado de la llamada. «Hemos estado observando lo que sucede en Élite y queremos hablar». La conversación que siguió cambiaría todo. Socios Vanguardia había estado rastreando nuestras mejoras en retención de clientes y sabían exactamente quién era responsable de las relaciones que mantenían contentas a las cuentas principales. Habían estado planeando acercarse a mí durante meses, pero ver a Bruna destruir mis archivos de auditoría los convenció de que el momento era perfecto. Estamos preparados para ofrecerte $500,000 anuales para unirte a nuestro equipo, además de participación en el capital y autonomía total sobre las estrategias de relación con el cliente. Creemos que la atención personal es el futuro de la consultoría empresarial y queremos que construyas ese futuro con nosotros. $500,000, más del doble de mi compensación actual, trabajando para personas que valoraban exactamente lo que Bruna consideraba una ineficiencia inútil. Pero la parte más hermosa de su oferta no era el dinero. Sabemos que no puedes traer información propietaria de Élite, continuaron, pero también sabemos que las relaciones con los clientes se construyen sobre la confianza y la conexión personal, no sobre archivos de bases de datos. Si eliges unirte a nosotros, y si los clientes eligen trabajar con alguien en quien confían, en lugar de quedarse con alguien que los trata como números de transacción, eso es simplemente la consecuencia natural de diferentes filosofías comerciales. Entendí de inmediato lo que sugerían. No me estaban pidiendo que robara clientes o que violara ningún acuerdo legal. Simplemente señalaban que si yo dejaba Élite y los clientes decidían que preferían trabajar con alguien que recordaba los problemas de salud de su perro y los planes universitarios de su hija, esa era su decisión. Cuando regresé a la sala de conferencias, Bruna seguía dando una conferencia sobre los estándares de eficiencia profesional, mientras mis antiguos compañeros de trabajo milaban sus manos o sus cuadernos, claramente incómodos con lo que habían presenciado. Ella notó mi regreso y detuvo su presentación. ¿Tienes preguntas sobre nuestros nuevos protocolos de comunicación? Miré alrededor de la sala a las personas con las que había trabajado durante 18 meses.
luego a la pantalla en blanco donde mi auditoría había sido mostrada antes de ser destruida, y luego de nuevo a la expresión expectante de Bruna. En realidad, dije, tengo algo que anunciar. Lo que sucedió a continuación se convertiría en el momento más satisfactorio de mi vida profesional, pero quiero guardarlo para la siguiente parte de esta historia, porque la venganza que siguió fue tan perfectamente orquestada por la propia Bruna que necesitas escuchar exactamente cómo ella misma creó el efecto dominó que derribó todo lo que ella pensaba que estaba protegiendo. La belleza de lo que se desarrolló no fue que planifiqué algún esquema elaborado para lastimarla a ella o a la empresa. La belleza fue que, al eliminar mi trabajo de construcción de relaciones, ella eliminó lo único que impedía que nuestros clientes más grandes se fueran. Pensó que estaba eliminando documentación ineficiente. Lo que realmente eliminó fue la base de la lealtad del cliente que tardó 1 año en construirse y que podría desaparecer en cuestión de semanas. Y cuando mi teléfono sonó con esa oferta de $500,000, me di cuenta de que ella me había entregado la clave para la venganza más elegante posible. Simplemente dejar que las consecuencias naturales se desarrollaran mientras ella veía como todo lo que ella pensaba que controlaba se le escapaba para siempre. Renuncio a Soluciones Élite, con efecto inmediato. Dije, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema. Me uniré a Socios Vanguardia como su directora de relaciones con clientes. La sala de conferencias quedó en completo silencio. Se podía escuchar el zumbido de la unidad de aire acondicionado de fondo y el clic nervioso de alguien en su bloc de notas. La expresión de Bruna cambió de satisfacción engreída a confusión, luego a algo que parecía casi pánico. «No puedes simplemente renunciar en medio de una reunión de departamento», tartamudeó, claramente desconcertado por este desarrollo inesperado. «Hay protocolos, requisitos de aviso previo, procedimientos de transición». «En realidad», respondí, sacando mi teléfono para mostrar la oferta de contrato que acababa de recibir, «mi contrato de empleo permite la renuncia inmediata en casos de ambiente de trabajo hostil o mala conducta profesional. Que mi trabajo fuera eliminado frente a mis colegas, mientras era humillada públicamente, califica en ambos aspectos». Octavio Guzmán, que había estado observando en silencio desde el fondo de la sala, se adelantó. «Quizás deberíamos discutir esto en privado antes de tomar decisiones apresuradas». Pero yo había terminado con las discusiones privadas y las soluciones diplomáticas. Bruna había elegido humillarme públicamente, así que ella experimentaría las consecuencias de la misma manera. «No hay nada que discutir», dije recogiendo mis objetos personales de la mesa de conferencias. «Mi decisión es final. Presentaré la documentación formal de mi renuncia en menos de 1 hora». Mientras caminaba hacia la salida de la sala de conferencias, podía sentir 23 pares de ojos siguiendo mi movimiento. Algunos de mis compañeros de trabajo parecían sorprendidos, otros impresionados, y algunos parecían estar reconsiderando sus propias opciones de carrera. Bruna me llamó, con la voz más aguda de lo normal. «Estás cometiendo un gran error. Socios Vanguardia es una startup sin trayectoria comprobada. Estás tirando la seguridad laboral por una fantasía de que la construcción de relaciones es más importante que los estándares profesionales». Me detuve en la puerta y me volví para mirarla. Veremos qué enfoque resulta más valioso. En 24 horas, había limpiado mi escritorio, completado las entrevistas de salida y comenzado mi nuevo puesto en Socios Vanguardia. Su oficina era más pequeña que la de Elite, pero estaba llena de energía y entusiasmo por construir algo innovador en el espacio de la consultoría. Más importante aún, finalmente estaba trabajando con personas que entendían que las relaciones comerciales se construyen sobre una conexión humana genuina, no sobre métricas de eficiencia y protocolos de comunicación estandarizados. Pero la verdadera validación de mi decisión llegó en las semanas siguientes. No me puse en contacto con ningún cliente de Elite. No hice llamadas de ventas, ni envié mensajes de reclutamiento. Simplemente actualicé mis perfiles profesionales para reflejar mi nueva posición y seguí siendo la misma persona que había pasado 1 año construyendo relaciones auténticas con personas que necesitaban servicios de consultoría. La primera llamada llegó el jueves por la mañana, 3 días después de que comencé en Socios Vanguardia. Arturo Méndez, el dueño de la startup tecnológica sobre cuyo perro de rescate le había preguntado durante los controles de rutina, llamó directamente a mi nuevo número de oficina. «Elara», dijo, «me enteré por la red profesional de que te has mudado a una nueva firma. Quería felicitarte y preguntarte sobre las capacidades de tu nueva empresa».
Hablamos durante 1 hora sobre sus necesidades comerciales, sus planes de expansión y sí, la movilidad mejorada de Toby después del tratamiento de rehabilitación. Al final de la conversación, había programado una reunión de consulta para discutir la transición de su cuenta a Socios Vanguardia. La segunda llamada llegó esa misma tarde. Claudia Ríos, cuyo aniversario de su firma de diseño había celebrado, quería discutir sus próximas necesidades de proyectos con alguien que entendiera su filosofía empresarial. He trabajado con firmas consultoras durante 12 años, me dijo, y eres la primera persona que me hizo sentir que mi empresa importaba más allá del monto de la factura. Si ofreces la misma atención personal en tu nueva firma, estoy interesada en hacer un cambio. Al final de mi primera semana en Socios Vanguardia, había recibido llamadas de 6 antiguos clientes de Elite, no porque los hubiera solicitado, sino porque preferían trabajar con alguien que los trataba como individuos en lugar de números de cuenta. Mientras tanto, de vuelta en Soluciones Elite, Bruna comenzaba a darse cuenta de lo que realmente había eliminado cuando destruyó mi documentación de construcción de relaciones. Me enteré de su creciente pánico a través de conexiones mutuas en la comunidad profesional. Aparentemente había intentado ponerse en contacto con los clientes principales para revisiones de rutina, para descubrir que muchos de ellos ya no estaban interesados en continuar sus contratos. Cuando llamó a Arturo Méndez para programar su revisión trimestral, él le informó cortésmente que estaba explorando otras opciones de consultoría y que no renovaría su acuerdo anual. Cuando se puso en contacto con Claudia Ríos sobre las próximas necesidades de proyectos, Claudia le explicó que había encontrado un socio consultor que entendía mejor sus valores empresariales. Uno por uno, los clientes con los que había pasado un año construyendo relaciones estaban optando por trabajar con alguien que recordaba sus detalles personales, sus desafíos comerciales y sus preferencias individuales de comunicación. Bruna había creído que la lealtad del cliente estaba ligada a la reputación de marca y la calidad de servicio de Elite. Estaba descubriendo que la lealtad del cliente estaba en realidad ligada a las conexiones personales que hacían que la gente se sintiera valorada y comprendida. La tercera semana después de mi partida, recibí una llamada que dejó todo claro sobre lo devastadora que se había vuelto la decisión de Bruna. Mateo Vargas, el dueño de la cafetería que había comenzado a llamarme directamente, en lugar de a través del número principal de Elite, quería compartirme información que creía que debía saber. Bruna me llamó ayer, dijo, preguntando si había algún problema de servicio que pudiera explicar por qué estaba considerando otras opciones de consultoría. Cuando le dije que seguía a Socios Vanguardia porque valoraba nuestra conexión personal, incluso discutió conmigo al respecto. Se rió, pero no de una manera que sugiriera que lo encontraba divertido. Me dijo que las relaciones profesionales deben basarse en la calidad de servicio, no en charlas personales sobre el café y la familia. Dijo que estaba tomando una decisión emocional en lugar de una decisión de negocio. ¿Puedes creerlo? Ella me estaba dando lecciones sobre cómo debía elegir a mis propios socios consultores. Esa llamada telefónica reveló todo sobre por qué el enfoque de Bruna estaba fallando tan espectacularmente. Incluso cuando se enfrentaba a la evidencia de que las relaciones personales impulsaban las decisiones de los clientes, no pudo ajustar su filosofía. Todavía estaba tratando de convencer a la gente de que las métricas de eficiencia importaban más que sentirse valorado y comprendido. Al final de mi primer mes en Socios Vanguardia, 14 antiguos clientes de Elite habían cambiado a nuestra firma o iniciado conversaciones sobre posibles transiciones. No eran cuentas pequeñas, representaban más del 60% de los ingresos anuales de Elite. No los estaba reclutando activamente, simplemente estaba disponible cuando llamaban, recordando detalles sobre sus vidas y negocios y brindando la misma atención personal que había construido nuestras relaciones en primer lugar. Socios Vanguardia prosperaba más allá de sus proyecciones más optimistas, mientras que Soluciones Elite experimentaba la peor crisis de retención de clientes en la historia de la empresa. La parte más satisfactoria no era el dinero ni el éxito profesional, aunque ambos eran increíbles. Lo más satisfactorio era saber que Bruna había creado toda esta situación por sí misma a través de su obstinada negativa a valorar lo que los clientes realmente querían. Ella podría haber apoyado mi enfoque de construcción de relaciones. Podría haber aprendido de las tasas de retención mejoradas y las puntuaciones de satisfacción del cliente. Podría haber reconocido que la atención personal generaba resultados comerciales medibles. En cambio, había elegido humillarme públicamente y eliminar un trabajo que representaba cientos de miles de dólares en lealtad del cliente, aparentemente creyendo que su filosofía centrada en la eficiencia era más importante que la evidencia real de lo que funcionaba.
2 meses después de mi partida, me enteré a través de redes profesionales que Octavio Guzmán había convocado una reunión de emergencia de la Junta Directiva para adresar la crisis de retención de clientes. Soluciones Elite enfrentaba la posibilidad de despidos, operaciones reducidas y potencialmente la venta a una firma más grande para sobrevivir a la pérdida de ingresos. Bruna, que había estado tan segura de sus estándares profesionales y métricas de eficiencia, ahora se esforzaba por explicar cómo la empresa había perdido la mayoría de sus cuentas principales en 8 semanas. Según fuentes que todavía trabajaban allí, inicialmente había intentado culpar mi partida por las deserciones de clientes, argumentando que de alguna manera había envenenado las relaciones con los clientes o violado estándares éticos para robar cuentas. Pero la cronología no apoyaba sus acusaciones. Los clientes no se iban inmediatamente después de que renunciara. Se iban después de intentar mantener relaciones con el nuevo enfoque de eficiencia de Bruna y descubrir que preferían trabajar con personas que los trataban como individuos. La investigación de la Junta Directiva reveló exactamente lo que yo les podría haber dicho meses antes. Los clientes eligen socios de consultoría basándose en la confianza, la calidad de la comunicación y el sentimiento de valoración, no en la rapidez con la que se procesan sus llamadas o la eficiencia con la que se categorizan sus inquietudes. Bruna había pasado un año desestimando la construcción de relaciones como cháchara ineficiente y ahora se enfrentaba a las consecuencias de esa filosofía en forma de deserciones de clientes que amenazaban la supervivencia de toda la empresa. 3 meses después de mi partida, recibí la llamada que completó esta historia de venganza. Octavio Guzmán me contactó personalmente para discutir lo que llamó una oportunidad de asociación potencial. Quería saber si Socios Vanguardia estaría interesada en adquirir las cuentas de clientes restantes de Soluciones Elite y posiblemente contratar a parte de su personal durante lo que describió como un proceso de reestructuración estratégica. La empresa que había considerado mi enfoque de construcción de relaciones como basura ineficiente, ahora esperaba vender sus activos restantes a la firma que se había construido exactamente sobre los principios que Bruna había rechazado. Durante nuestra conversación, Octavio mencionó que también estaban reevaluando los enfoques de liderazgo en su departamento de relaciones con el cliente. Entre líneas, estaba claro que la posición de Bruna ya no era segura. «Tengo que preguntar», dijo hacia el final de nuestra llamada, «¿qué se necesitaría para que volvieras a Élite como directora de relaciones con clientes? Estamos preparados para ofrecer aumentos significativos de compensación y autonomía total sobre las estrategias de gestión de relaciones». La ironía era increíble. 3 meses después de ver mi trabajo eliminado frente a mis colegas, me estaban reclutando para implementar exactamente el mismo enfoque con un salario mucho más alto y autoridad completa sobre el departamento que había rechazado mis métodos. Pero no tenía ningún interés en volver a trabajar para personas que solo habían aprendido a valorar mi enfoque después de perder millones de dólares en ingresos. «Aprecio la oferta», le dije, «pero estoy muy feliz con mi puesto actual». Socios Vanguardia entendió el valor de las relaciones personales con los clientes desde el primer día, en lugar de tener que aprenderlo a través de una crisis. 6 meses después de dejar Soluciones Elite, fui ascendida a socia senior en Socios Vanguardia, con participación en el capital y responsabilidad de expandir nuestra filosofía de relaciones con los clientes a través de múltiples líneas de servicio. Los clientes que me siguieron de Élite se convirtieron en la base de nuestro año más exitoso en la historia de la empresa. Mientras tanto, Soluciones Elite experimentó la reestructuración estratégica que Octavio había descrito eufemísticamente. Despidieron al 30% de su personal, vendieron su oficina más grande y finalmente se fusionaron con un competidor que valoraba las métricas de eficiencia por encima de las relaciones personales. Bruna no fue retenida durante la fusión. Me enteré de su partida a través de actualizaciones de LinkedIn y conversaciones en la red profesional. Según antiguos colegas, pasó sus últimos meses en Élite tratando de reconstruir las relaciones con los clientes utilizando el mismo enfoque impersonal que había causado la crisis en primer lugar. Aparentemente, nunca entendió que el problema no eran sus habilidades de comunicación o sus conocimientos técnicos. El problema era su creencia fundamental de que las relaciones comerciales debían ser puramente transaccionales. La última actualización que escuché sobre su situación provino de un contacto profesional mutuo que mencionó que estaba teniendo dificultades para encontrar puestos comparables porque su último cargo había terminado durante una importante crisis de retención de clientes. Los posibles empleadores estaban comprensiblemente preocupados por contratar a alguien cuyo enfoque de gestión había contribuido a una pérdida de ingresos tan significativa, especialmente en roles de cara al cliente, donde la construcción de relaciones se consideraba esencial.
No sentí placer al escuchar sobre sus dificultades profesionales. Mi satisfacción provino de saber que los principios de los que se había burlado y rechazado ahora son reconocidos en toda nuestra industria como esenciales para el éxito empresarial sostenible. Cada firma de consultoría está invirtiendo en estrategias de relación personal con el cliente. Cada programa de desarrollo profesional enfatiza la importancia de tratar a los clientes como individuos en lugar de fuentes de transacciones. Cada práctica de consultoría exitosa prioriza exactamente el enfoque que Bruna había considerado basura e ineficiente. Se había equivocado sobre lo que los clientes valoraban, sobre lo que impulsaba el éxito empresarial y sobre la importancia de las conexiones personales en las relaciones profesionales. Y su error se había revelado no a través de esquemas elaborados o ataques calculados, sino simplemente al permitir que las consecuencias naturales se desarrollaran después de que ella eligiera destruir públicamente un trabajo que representaba la base de la lealtad del cliente. La venganza más elegante es siempre aquella en la que tu enemigo se derrota a sí mismo a través de sus propias acciones, y tú simplemente tienes que hacerte a un lado y dejar que sus malas decisiones creen la destrucción que merecen. Hoy, 2 años después de ver cómo se eliminaban mis archivos de auditoría frente a más de 20 colegas, dirijo la división de relaciones con el cliente para una de las firmas consultoras de más rápido crecimiento en nuestra región. Nuestro éxito se basa enteramente en el principio que Bruna rechazó, que las relaciones comerciales prosperan cuando las personas se sienten valoradas, comprendidas y personalmente conectadas con sus proveedores de servicios. Todos los días, trabajo con clientes que aprecian que se recuerden sus cumpleaños, que se reconozcan las actualizaciones de sus familias y que se aborden sus desafíos comerciales con una inversión personal genuina en su éxito. Y todos los días, se me recuerda que la mejor venganza contra las personas que subestiman tus contribuciones es simplemente demostrar que están equivocadas a través de tu éxito continuo en otro lugar. Bruna pensó que estaba eliminando documentación ineficiente cuando destruyó mi trabajo. Lo que realmente eliminó fue lo único que impedía que su mundo profesional se derrumbara. A veces la venganza más satisfactoria es simplemente dejar que las personas experimenten las consecuencias naturales de sus propias decisiones terribles mientras construyes algo mejor en otro lugar. Si esta historia resonó contigo, o si alguna vez alguien subestimó un trabajo que sabías que era importante, me encantaría escucharlo en los comentarios a continuación. Y dime, ¿desde qué lugar estás viendo esta historia? A veces la mejor terapia para la traición profesional es compartir historias con personas que entienden lo que se siente al ver tus contribuciones descartadas por personas que deberían saberlo mejor. Y si disfrutaste de escuchar cómo la eliminación de mis archivos se convirtió en el comienzo de la caída profesional de Bruna, por favor dale me gusta a este video y suscríbete para más historias de venganza en el lugar de trabajo que se hacen justicia cuando simplemente dejas que los gerentes incompetentes enfrenten las consecuencias de su propio mal juicio.